Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta mesa. Y bueno, tengo la difícil tarea de moderar una de las mesas que creo que es más importante para nosotros, ¿no? Que es el tema de la descentralización y el rol de las agencias de desarrollo regional. Entonces, vamos a tener como expositor a Edgardo Cruzado, que es secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Él tendrá 20 minutos máximo para hacer su exposición. Y luego vamos a tener los comentarios de nuestros panelistas. Silvana Vargas, directora de la Dirección Académica Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y Pedro Herrera, director general de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos van a tener de 7 a 10 minutos para hacer comentarios y luego el público puede hacer preguntas que van a ser contestadas en una siguiente ronda con unos 2 minutos por cada uno de los participantes. Bueno, entonces, sin más, los dejo con Edgardo. Gracias. Primero, agradecer al CIES por la invitación. Entonces, empezar a hacer esos espacios de debate de los temas de desarrollo territorial, de descentralización, junto con la academia y también con el sector privado es básico, y el CIES representa un poco esta red que conversaba en el primer día con la presencia del señor presidente, de búsqueda de generar conocimiento desde los territorios, y los esfuerzos acumulados lo muestran, ¿no? Entonces, gustoso y agradecidos por el CIES por la invitación. Voy a tratar de organizar esta exposición en 4 partes. El primero es típica idea de dónde partimos, por qué hicimos esta idea de las agencias, qué estamos buscando, cuál es el diagnóstico, nuestro punto de inicio, ¿sí? Que es un estudio de OECD hace unos años. Luego trataré de ver qué evidencias estamos utilizando, la idea sobre qué aprendizajes, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cómo vamos en los procesos específicos de implementación, de gestión, y algunos elementos de reto en lo que nos permita el tiempo de la presentación. Hace unos años, en el marco de un programa de discusión con OECD, se le pidió a un grupo de expertos internacionales, dirigidos por un grupo en realidad entre italianos, algunos latinoamericanos, para que miraran el proceso peruano, en particular el proceso de desarrollo territorial peruano. Mire un poco la organización territorial y trate de darnos algunas recomendaciones sobre cómo ha ido el desarrollo territorial en el Perú. Se llama Revisión Territorial, Desarrollo Territorial de OECD, es del año 2016, y dice lo que conocemos particularmente en el país. Tiene que ver con esta idea de que tenemos una estructura territorial muy concentrada, lo conocemos, estamos hoy aquí en Lima, por suerte varias personas, Denise me decía que hoy se va a Arequipa, por ejemplo, ¿no? Que es nuestra segunda ciudad, pero igual Arequipa, siendo una ciudad muy importante, no es una metrópolis, ¿no?, al estilo de otras ciudades secundarias de Latinoamérica, sino es una ciudad relativamente pequeña para el promedio mundial. Y entonces tenemos una gran concentración en términos territoriales, que también se traduce en una concentración en términos productivos, tanto de población como en términos productivos. Y además el estudio describe un poco la estructura económica de los diferentes espacios de los territorios. Es un gráfico que es actualizado, que lo podemos traer en varios lugares, que tiene que ver con la relación entre actividades económicas y un poco la productividad del trabajo en cada uno de los espacios territoriales, y su diagnóstico es: ustedes tienen que trabajar mucho más en potenciar las vocaciones productivas de los territorios, enfocados en mejorar el empleo, en usar las potencialidades de esos espacios territoriales desde sus dinámicas propias, ¿no? Y eso es un reto que es mayúsculo, se ha hecho en varios lugares del mundo, pero es uno de los retos a la peruana que requieren ustedes implementar, y esas son un poco como las grandes conclusiones. Sin embargo, tienen un problema serio de coordinación, dice el estudio. Ustedes han tenido un proceso de descentralización políticamente muy importante, administrativamente con una serie de deficiencias y muy poco enfocado en los temas del desarrollo territorial. Entonces nos piden ahí un poco potenciar la parte de trabajo entre lo rural y lo urbano y encontrar actividades económicas que puedan generar mayor dinámicas en esos espacios territoriales.
Un tema antes de cerrar la parte de diagnóstico, que me parece importante resaltar, he tenido varias discusiones sobre cuál es el objetivo del proceso de descentralización, y un tema que ha planteado varias veces el gobierno actual tiene que ver con que en estos 15, 16 años del proceso de descentralización, uno igual tiene la sensación de que esta manera de organizar la administración y de haber circulado en este proceso tiene unos elementos significativos de mejora en calidad de vida, en algunos servicios, en crecimiento económico, ¿no? Algunas lo asociamos al modelo económico, lo que nosotros decimos es, eso ha acompañado un proceso de organización, de estructura, de determinación, y en la descentralización podría tener algunos frutos, en particular de lo que se busca, que es una mejora en condiciones productivas. Claro, hay una gran discusión sobre si estas mejoras productivas son iguales en todos los territorios, y ahí sí el estudio mismo tiene algunas observaciones respecto que, aunque tenemos mejoras muy significativas en 16 años, no necesariamente la velocidad para disminuir las disparidades entre territorios es igual de significativa, y hay una tarea ahí pendiente. Esto que puede hacerlo uno entre departamentos, aunque el Perú tiene una característica particular, uno de los departamentos con mayor productividad es Moquegua, un departamento pequeño, pero tiene que ver con la actividad económica que lidera el proceso. Sin embargo, cuando uno mira al interior de los departamentos, uno encuentra dentro de esos espacios territoriales grandes procesos de diferenciación y no necesariamente fuerzas a la convergencia. No vamos consiguiendo los mismos servicios, las mismas condiciones de vida, y eso tiene que ver con un modelo de organización de servicios, un modelo de organización económica que en general no promociona estas dinámicas productivas en los territorios. Entonces, lo que tenemos claro es que en estos 16 años este proceso de descentralización no tenía un objetivo solo administrativo y político, sino sobre todo tenía ese objetivo que dice la Constitución, que es el desarrollo regional integral del país, ¿no? Desarrollo integral del conjunto del país. Y es un poco como cuando ya después de este estudio del 2016 se empieza a analizar qué es lo que determina esas limitaciones, y un primer elemento, perdonen que me decían que tiene excesiva información, pero la transparencia estará colgada. Un primer elemento, que es el que está hacia el lado izquierdo, tiene que ver con algo que se solicita en cualquier proceso de descentralización, y es tratar de que el ciudadano tenga claro cuál es el rol de cada nivel de gobierno. Tenemos que conseguir finalmente que cuando una escuela de un barrio, de un distrito en particular, no tiene las condiciones adecuadas, el ciudadano sepa a quién debe reclamarle, si es al director, si es al director de la UGEL, si es al gobernador regional, si es al alcalde o si es al ministro de Educación. Esos roles en nuestro proceso de descentralización son bastante poco claros, los límites están muy poco delimitados y por tanto la sensación es de desorden y de superposición de funciones. Un poco la discusión que se tiene con los gobernadores, con los alcaldes, es hay que enfrentar esa superposición de funciones de alguna manera. ¿Quién planifica cómo se incrementan las ofertas? ¿Quién financia necesariamente esa oferta? Y finalmente, además, ¿quién evalúa esas prestaciones? El segundo elemento de este diagnóstico final, lo mencionó el señor presidente en varias intervenciones en las últimas semanas, tiene que ver con nuestras brechas de infraestructura típicas, más que son medibles, digamos, ¿no? En términos de conectividad, en términos de servicios básicos, de electricidad, y esas brechas tienen un requerimiento financiero muy, muy significativo, ¿no? En el panel pasado tenía una intervención, uno de los panelistas, respecto a la oportunidad, por ejemplo, de las obras por impuesto para apoyar en el cierre de la infraestructura. Claro, pero las obras por impuesto finalmente son un instrumento dentro de nuestro marco fiscal máximo. Nosotros no podemos hacer más que eso. Nuestros 45.000 millones de inversiones anuales, ese es nuestro máximo. En cambio, nuestra brecha es mucho más que eso, ¿no? Esta es la gráfica de la información del plan de infraestructura. Entonces, nuestro nivel de brechas es mucho más alto. En el modelo tradicional de cierre de brechas con inversión pública, en los modelos de servicios tradicionales, nuestro requerimiento de brechas es muy, muy alto y la diferenciación entre territorios es muy significativa. Entonces, este diagnóstico general que nace de este espacio que empezó OSD, termina en esto que es el centro de lo que estamos buscando en las agencias regionales de desarrollo, y es que tenemos que regresar a la evidencia en la que el territorio es el centro, tiene un conjunto de vocaciones, un elemento central respecto a la orientación tradicional del proceso de descentralización es que la responsabilidad
o las posibilidades de desarrollo de los territorios es de los actores del territorio. Sin embargo, y es evidente por la data, por la manera en la que nos administramos, es una corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno. Los 3 niveles de gobierno estamos trabajando en Amazonas, los 3 niveles de gobierno tenemos que trabajar en Amazonas específicamente con el sector privado y con la academia, pero el liderazgo debe ser desde el territorio. Y eso nos permitirá ordenarnos, ¿no? Hoy tenemos muchas intervenciones dispersas, poco organizadas, tenemos que volver a la centralidad del espacio territorial. Frente a esto, el estudio lo recomienda y el gobierno decidió asumirlo, el gobierno pasado y también este gobierno, decidió asumir que lo principal es ponernos de acuerdo en un conjunto de objetivos, en unas reglas y herramientas, y en generar espacios de colaboración entre agentes públicos y privados para un conjunto de prioridades que pudieran ser común, y eso en la literatura internacional, dice el estudio, se llaman agencias regionales de desarrollo. Una experiencia que usted tiene de manera internacional, y entonces el estudio y los debates que se hicieron entre el 2015 y el 2006, por lo menos recuerdo un par de debates en Arequipa con Carlos Leighton y en Piura, se termina con la visita de estos consultores internacionales, se termina, ustedes utilicen esta herramienta, que es una buena herramienta para, a partir de la literatura y la experiencia, para el caso y para las necesidades que tiene el Perú. ¿Ningún problema con este? Si alguien me puede ayudar a pasar, porque creo que no... Si la pasas nomás, y te digo cuando los... Sí, la siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a las evidencias. Este es un poco el diagnóstico de lo que partíamos, nos decía un poco la solución. Entonces, lo que primero hicimos, antes de empezar, digamos, con una transformación y una política pública, es empezar a encontrar qué se sabe de esto. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero que hicimos, como las evidencias en estos casos son realmente limitadas, empezamos a mirar la experiencia. La siguiente, por favor. Empezamos a mirar la experiencia internacional. Entonces, agencias regionales de desarrollo, procesos de descentralización con esfuerzos de convergencia, con centralidad en mejorar la productividad, con articulación academia-estado, hay en diferentes países. Unas son los modelos europeos. Lo que vamos a encontrar en características en el conjunto de modelos que les voy a explicar es que en todos los lugares hay un debate si esto es público, privado, si es liderado por la academia. En todos los casos es liderado por el sector público, en términos de promovido por el sector público, aunque el proceso de conducción, el proceso de gestión pueda ser privado. En la mayor parte, en todos los casos que vamos a ver en esta sistematización, tiene que ver con financiamiento público y con esfuerzos públicos. La siguiente, por favor. Este es un poco el modelo, ¿ya funciona? Este es un poco el modelo europeo. Los europeos saben que Reino Unido desde hace mucho tiempo tiene un modelo distinto. Ellos tienen una conducción, sobre todo privada, aunque el financiamiento es público, y su enfoque es sobre todo desde el espacio local. No es desde los... el Reino Unido tiene una estructura organizativa diferente, digamos, al común. Entonces, cada proceso adecúa sus modelos específicos. En el caso de España, que se parece mucho más a nuestro modelo de centralización, las agencias son normalmente a nivel de comunidades autónomas, aunque tienen algunas locales, vienen de un modelo más de financiamiento de los fondos estructurales de la Unión Europea, tiene que ver con un día de asegurar convergencia de espacios con altos niveles de productividad que tienen una etapa de crisis y se pueden hacer modelos de recuperación. O el ingreso a actividades distintas como todo el proceso de turismo en el modelo español, que ha sido muy... sin embargo, también miramos los casos más próximos, nuestros vecinos del Perú. Entonces, este es un poco el modelo español, el modelo colombiano, perdón. Entonces, en Colombia, ha estado por aquí, por lo menos ya estuvimos la semana antepasada nosotros en Huaraz, con el presidente de la Asociación de Asociaciones Locales de Desarrollo, ADELCO. Ellos tienen un modelo mucho más municipal, no es en todo Colombia, son algunas específicamente, y tienen además una red de apoyo compartida entre las asociaciones, entre estas agencias locales de desarrollo a la colombiana. En el modelo chileno es diferente, tiene que ver mucho más con nuestro modelo de los típicos sistemas de innovación, de procesos disruptivos, tecnológicos, ¿no? Promocionadas por Corfo. En un momento en Chile se decidió hacer en todas las regiones chilenas algún tipo de agencia. Algunas sobrevivieron, otras murieron en el proceso. Hoy quedan unas 8 o 9, 7 en realidad fuertes. Esta es una de las grandes que están funcionando, han creado su propia dinámica específica.
es uno de los riesgos más grandes. El momento que se acabó el financiamiento del BIC y de Corfo, quebraron la mayor parte de agencias por su estructura. Entonces, lo que tienen en general estos esfuerzos son la participación de estos tres estamentos complementarios: sector público en sus diferentes niveles de gobierno, en todos los casos con participación del gobierno nacional y de la instancia territorial; sector privado con sus diferentes modalidades, en algunos casos clústeres muy dinámicos, en otros casos específicamente asociaciones de empresarios, en algunos casos la combinación de ellos, y en todos los casos también una participación muy significativa de la academia, en particular sobre institutos especializados o universidades. Y unas lecciones que tiene, esto lo he tomado de un estudio que hizo Ulrich para la Secretaría, en el proceso de definir la evidencia. En todos los casos hay algunas lecciones de lo que no hay que hacer para que una agencia regional de desarrollo fracase, ¿no? Está clarísimo cuando uno mira las lecciones, ¿no? Y él usa esta presentación, y una es el problema del enfoque del rey bonachón, ¿no? La agencia es buena, hace bien con todos, es amiga de todos, por tanto no define muchas cosas serias para no pelearse con nadie, articula y complementa con todos en general. El segundo es el enfoque del chancho, que pone huevos, leche y lana. La agencia hace todo, puede hacer todo, es capaz de todo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno intenta hacer todo, lo más seguro es que no haga nada bien, ¿no? Entonces, un problema también recurrente, que ya sabemos que cuando uno hace con ese enfoque, pierde. Perdón que está muy pequeño, el enfoque de Harry Potter es que tú puedes hacer volar cualquier cosa, ¿no? Tienes una varita mágica y en realidad territorios con mayor depresión, territorios intermedios, todos se pueden todos, y tú lo vas a volver todo un Mercedes-Benz. Entonces, no importa qué bases tengas, tú tienes una varita que lo va a poder conseguir transformar exactamente. Y el último es el enfoque orquídea. Construye una casa preciosa, maravillosa, vende, mucho marketing, y te olvidas que lo más importante es los resultados que puedes obtener, la gestión que puedas generar, y entonces terminas teniendo un deterioro porque es mucho de imagen y poco de concreto. Con toda esta evidencia vamos a ir ya al proceso peruano. Digamos, lo que teníamos claro es que había que empezar un proceso de decisión. Lo primero que tenemos en las agencias regionales de desarrollo es esta idea, vamos, este respaldo político que manifiesta el presidente, lo mencionó en la inauguración del seminario. Los procesos de crecimiento económico no son suficientes, necesitamos que esos crecimientos vayan con procesos de mejora territorial, con reequilibrios en los territorios, y eso nace por una discusión en las prioridades políticas y productivas de cada uno de los espacios territoriales. Está ubicado en la política general del gobierno, y un tema que quisiera mencionar de todas maneras es una muy buena coincidencia. Este proyecto coincide, esta iniciativa del gobierno coincide con la iniciativa de la Unión Europea de generar un proceso de aprendizaje compartido. Entonces hay un apoyo específico de la Unión Europea con la cooperación alemana y con la cooperación española para arriesgar recursos en el proceso de implementación de 100 agencias regionales de desarrollo en el Perú. Lo que hemos hecho es definir un modelo de ARL a la peruana, donde la idea es crear espacios enfocados en los temas de productividad y crecimiento económico, sin competir con cada gobierno regional. Tiene que tener su programa, su plan de desarrollo regional concertado, esa es su función, no hay que salirnos de ahí. El CONCITEC promueve un conjunto de estrategias que son muy buenas, el programa Innovate, hoy con ellos tenemos 2 iniciativas en 2 regiones muy interesantes, cada uno tenemos un conjunto de funciones. La idea no es competir, como decía bien el ejemplo, sino es sobre eso lograr un espacio de integración compartido. No todas las regiones en el Perú son iguales, nosotros hemos escogido un conjunto de regiones de diferentes características para evaluar un modelo que pueda mostrar resultados. Tenemos regiones tan disímiles como Apurímac y Cajamarca, por mencionar dos regiones y con eso una tipología. Un andamiaje institucional complejo. En cada lugar que hemos trabajado hemos encontrado dinámicas muy diversas. Es muy distinto los procesos entre Piura, Apurímac o Cajamarca. Hemos encontrado rasgos de institucionalidad, de organización, de instrumentos de política que vienen de mucho antes, y la idea es que la agencia recoge esos. Voy a ir al cierre de esto, y entonces, ¿qué lecciones, retos hacia adelante? El primero es que lo que es evidente es que iniciativas de concertación entre el sector público, el sector privado y la academia tienen ganancias rápidas y de corto plazo.
Nos ha ido muy bien, los primeros meses hemos podido trabajar intensamente, ordenando, organizando. El problema es que a los 6 meses empezamos a tener rendimientos decrecientes y empezamos a estar preocupados de empezar a conseguir resultados. Entonces hay que conseguir que esas ganancias rápidas de los primeros meses en realidad alimenten y nutran una ganancia de largo plazo. Tenemos que conseguir que esa fuerza de inicio no se declive cuando declivan los recursos, sino que logren empujar mucho más y eso va a tener que ver con resultados que podamos conseguir. Esa institucionalidad en el territorio, que es relativamente intensa y con muchos frutos, es mucho más difícil a nivel nacional, entre territorios con el gobierno nacional. Nos cuesta mucho trabajo y tiene que ver con una característica que decía la persona de la sociedad civil en el panel anterior. Claro, se requiere para la articulación con el nacional, se requiere un rol de articulador, que lo tiene la PCM, por suerte, entonces nos permite mucho eso, pero la presencia territorial de un gobierno nacional es bastante incipiente. Entonces, el liderazgo territorial es el que hay que conseguir que se fortalezca mucho más. El que tiene que alinear los procesos en el territorio es el liderazgo territorial. Eso nos está costando mucho trabajo, no solo por el territorio, sino sobre todo por nuestra incapacidad de alinear acciones públicas. Y mucho más con el sector privado. Las agendas privadas, entre las agendas privadas territoriales y las agendas privadas nacionales, no necesariamente tienen una confluencia. Entonces, los debates y los alineamientos son mucho más difíciles. Uno tiene que celebrar frutos como la Asociación de Universidades Públicas, que nos ha permitido, sí, entre las universidades crear mecanismos de alineamiento que son mucho más interesantes. Un tercer elemento que no lo habíamos tomado en consideración al inicio, pero sí estaba en las lecciones, y quizás es uno de los retos más importantes, es entender que los procesos de transformación territorial no son únicos y en general suceden a una escala menor. Ha sido mucho más eficaz el trabajo cuando uno empieza a trabajar con líneas de productos o con clústeres de servicios específicos. Los bananeros de Piura, el forestal de Cajamarca, los temas de cacao en San Martín. En esas dinámicas uno sí encuentra cuellos específicos, transformaciones determinadas y una agenda de trabajo que puede generar transformaciones territoriales, dinámicas territoriales e incentivos de los actores para una mayor inversión específica. Entonces no es una sola agencia, es una agencia con espacios específicos de introducción y de transformación por sectores. Y lo último es algo que tiene que ser reiterativo, y entonces felicito eso al CIES, y es que nos toca regresar a la evidencia, nos toca regresar a lo que habíamos dicho. Hay que conseguir identificar esas vocaciones productivas de los territorios con el liderazgo territorial que refuerza la dinámica propia de ese espacio territorial y no desde una iniciativa organizada por el gobierno nacional. Ese mecanismo por el cual el territorio toma ese liderazgo, por tanto es particular, no es generalizable, es algo sobre el que hemos escrito menos y tenemos menos evidencias todavía en el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgardo. Entonces, invito a nuestros panelistas, Pedro Herrera y Silvana Vargas. Entonces, primero tomará la palabra Pedro Herrera, Director General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas. Tendrías unos 7 a 10 minutos máximo. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias al CIES, gracias por la invitación. Edgardo nos ha hecho una presentación interesante respecto de cómo podemos articular la intervención de los sectores y también, digamos, de los actores que se encuentran en los territorios de manera articulada. Nosotros, quisiera comenzar con la última parte que él mencionó, ¿no? Respecto a esta necesidad de tener resultados en los territorios respecto a mejoras en los temas de productividad y competitividad. Como saben, nosotros desde el Ministerio de Economía y Finanzas y en específico desde el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, venimos trabajando en un plan nacional de competitividad y productividad, ¿no? Y eso lo hemos trabajado durante los 6 primeros meses de este año. Una de las lecciones que podemos resaltar de ese trabajo es justamente lo que nos menciona Edgardo, ¿no? El tema de la coordinación. Ha sido muy difícil coordinar y articular. Si bien es difícil coordinar, puede pensarse que entre los actores públicos puede haber una mejor, digamos, coordinación. Es complicada la coordinación, hay muchas fallas de coordinación, pero también es difícil articularnos con el sector privado.
Entonces, nosotros hemos generado para poder diseñar el plan y también para poder implementar las medidas del plan, unos comités técnicos públicos privados. Estos comités son una plataforma interesante que nos ha permitido poder reducir o corregir estas fallas de coordinación, pero lo que nos sirve a nosotros de lección, y lo he puesto como contexto, es justamente porque hemos comenzado hace mes y medio aproximadamente un trabajo con las regiones. Estamos trabajando 2 pilotos a nivel de las regiones de San Martín y de Cajamarca para poder aterrizar este Plan Nacional de Competitividad y Productividad a nivel del territorio. Estas 2 regiones son San Martín, como les mencioné, Cajamarca. En estos momentos tenemos un equipo del Consejo Nacional de Competitividad, justamente en Cajamarca, haciendo un levantamiento de campo. Y una de las cosas que hemos resaltado de estas casi 8 semanas de trabajo en los territorios es que necesitamos institucionalizar un mecanismo, una plataforma que nos permita ordenar, coordinar y articular la intervención del Estado en los territorios. Creemos desde el Consejo Nacional de Competitividad que una plataforma útil puede ser las agencias regionales, justamente que nos menciona Edgardo, y esta es justamente una de las medidas también que se encuentran en el plan de competitividad, una de las 84 medidas, ¿no?, que nos va a permitir justamente alinear la intervención nacional en el territorio. Claramente tenemos nosotros dos desafíos, ¿no?, respecto a cómo mejorar, porque al final lo que nosotros queremos es mejorar la provisión de los servicios públicos de manera descentralizada. Y uno de esos desafíos es justamente corregir esta desarticulación que nosotros tenemos en el Estado, ¿no? Generar, digamos, economías o sinergias, estas economías de aglomeración o externas, justamente nos va a permitir reducir estos costos de transacción, ¿no?, que tenemos nosotros. Ahora, este desafío primero, digamos, nos lleva a otro segundo desafío, que es el tema de corregir esta elevada disparidad. Edgardo también nos comentaba el tema de que los territorios no son iguales, tenemos divergencias, hay mucha brecha entre el crecimiento económico regional, ¿no? Por ejemplo, el PIB per cápita de la región de Moquegua es 7 veces la de la región de Puno, ¿no? Si nosotros comparamos en países de la OECD, diferencias y brechas entre regiones prósperas, la más próspera respecto a la menos próspera, la tasa solamente de 2.5. Entonces, hay mucho por hacer. Creemos nosotros que una de las cosas para poder mejorar la provisión de servicios públicos y la mejora de los niveles de productividad en las regiones es justamente tener estas plataformas de articulación que permitan una intervención sostenible en los territorios. Nosotros venimos, como les mencionaba, trabajando 2 pilotos, ¿no? Posiblemente comencemos un piloto más, pero lo que necesitamos es justamente ver de qué forma podemos mejorar estos mecanismos de articulación. Les he puesto en esta lámina de apoyo que preparamos en el Consejo, en la parte derecha, algunas de las medidas del plan de competitividad que requieren mayor articulación con otros agentes, no solamente agentes públicos, sino también con privados. Por ejemplo, tenemos ahí una medida que es la plataforma para internacionalización de empresas, ¿no? Una empresa que quiere, por ejemplo, sacar un producto al exterior, pasa por un montón de coordinación con diversas instituciones, desde PROMPERÚ para buscar mercados, entidades, por ejemplo, de sanidad, ¿no?, SENASA, DIGESA, DIGEMIT, produce para ver qué tipos de proyectos o programas, ¿no?, de desarrollo productivo empresarial pueden ser útiles para las micro y pequeñas empresas, pero no hay, digamos, una articulación entre estas entidades, ¿no? Entonces, el microempresario al final se ve limitado respecto a cómo y a qué entidad acudir. Se está trabajando una medida en el plan de competitividad de cómo poder articular mediante solamente una ventanilla única esta promoción para poder articular los servicios públicos de promoción de desarrollo empresarial, ¿no? Si bien, digamos, a nivel nacional esto ha sido difícil, lo estamos trabajando con MINCETUR, imaginamos que la réplica a nivel de los territorios va a ser también complicada, ¿no? Necesitamos
Por eso un mecanismo que articule en los territorios la intervención, y creemos que las agencias regionales de desarrollo pueden ser un instrumento útil para eso. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, antes de darle la palabra a Silvana, necesito recordarles que las preguntas las pueden hacer en físico, me han dicho, ¿no? Las escriben y las alcanzan y después yo las voy a filtrar y se las paso al expositor o los panelistas. Gracias. Gracias, Denise. Le preguntaba si podía tomar los minutos que Pedro no había utilizado a mi favor. Dijo que no. Muchísimas gracias al CIES por la invitación, a la Secretaría de Descentralización por la presentación y a ustedes por estar aquí hoy. Yo quería iniciar esta intervención cortita con un textito. Por consiguiente, se propuso como medida la institucionalización de las agencias regionales de desarrollo, en tanto se trata de espacios de coordinación liderados por los gobiernos regionales, cuya finalidad es potenciar la economía regional y el capital social de los territorios en base a las prioridades y necesidades de cada región. El texto viene justamente del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, al cual alude Pedro. Creo que es importante poner en contexto lo que Edgardo ha presentado en términos de lo que hoy implica el marco de la política pública en relación a estos temas, ¿no? Creo que eso es bien importante. Y por otro lado, creo, y eso es una… Hoy día he venido con mi aguja para pinchar algunos globos, a ver si esto ayuda un poquito a la discusión. Y yo creo que el gran mensaje que nos queda es que tenemos en serio que dejar de leer el Perú desde Lima. O sea, yo creo que la gran apuesta que tenemos hoy como país tiene que ver con que realmente hagamos los esfuerzos necesarios desde lo que tenemos, desde los instrumentos de política, de gestión, de sistemas de administración pública, para que efectivamente empecemos un proceso serio y sostenido para territorializar la política pública de una vez, ¿no? Las agencias harán su parte, eventualmente la política nacional hará su parte, pero nada de eso va a ser suficiente para cambiar la vida de las personas y cerrar las enormes brechas de desigualdad territorial que hoy aún observamos. Entonces, creo que toca decirlo fuerte y claro, y creo que territorializar la política pública para aterrizar y que deje de sonar a un discurso abstracto, pasa por reconocer esas diversas dinámicas que existen, que no son las mismas, y por supuesto a las que las recetas únicas no les hacen ningún favor. Pasa por reconocer también que es importante acoger y transversalizar estos mensajes en las decisiones que se toman. Y en tercer lugar pasa por actuar en consecuencia, ¿no? No es solamente el diagnóstico, no es solamente enunciar la diversidad, sino también tomar medidas que impliquen actuar en consecuencia y de manera oportuna. Entonces yo me había permitido identificar 3 mitos, y les voy a llamar mitos, que pareciera pues estar detrás de lo que se propone hacer a veces con iniciativas como, por ejemplo, una agencia regional de desarrollo, y les voy a contar por qué creo que es así. En primer lugar, pareciera que las agencias regionales van a ayudar a ordenar las prioridades, ¿no? Entonces ahí hay una apuesta por, a partir de lo que ya existe, empezar, digamos, a priorizar, a asignar roles más claros. Sin embargo, cuando uno realmente visita, transita el territorio, lo que encuentra es que las prioridades son diversas, la voluntad política es estacional, depende un poquito de en qué momento del periodo electoral estemos o del calendario, hay una enorme rotación de personal. Entonces, en realidad, esas prioridades son bastante cambiantes y hay ahí un reto importante. El segundo mito tiene que ver con que, como por arte de magia, estas iniciativas van a lograr la tan ansiada articulación. Y la articulación, hemos aprendido en el Perú hace varios años, no opera por decreto. No importa cuán convincente sea el argumento, no va a ocurrir a menos que realmente logremos revertir algo que nos hace mucho daño, y es la enorme desconfianza que hoy existe en los distintos niveles de gobierno en relación al gobierno nacional, de los gobiernos locales en relación al espacio regional, y así infinitamente, ¿no? Entonces creo que allí la desconfianza es el enorme reto de la articulación que se enuncia en iniciativas como esta, y el tercer gran mito es que con ello se va a incrementar la productividad y la competitividad. Todos sabemos que para que esto realmente ocurra
se requieren muchos más esfuerzos que activar y habilitar espacios de este tipo, sobre todo porque tiene que ver con dinámicas de mercado, acceso a tecnología, acceso a asistencia técnica, mecanismos, digamos, de vincular de otra manera a distintos actores, sector privado, sector público, academia. Pero evidentemente la intención no es solamente identificar por qué estos serían mitos, sino hacia dónde podría esto ir y a quiénes involucra, ¿no? Y aquí creo que tenemos que dejar de hacernos los locos en la academia, y creo que esto implica que esa territorialización de la política pública involucra claramente a quienes estamos hoy aquí sentados, a la academia por un lado y al sector público. Entonces, ¿qué significa eso en concreto? Yo creo que desde la academia el enorme reto para aportar en este proceso, y creo que la Secretaría de Descentralización, y la conozco bien, está haciendo enormes esfuerzos porque eso ocurra, pero evidentemente no van a poder hacerlo solos si es que no hay decisiones a otros niveles. Entonces, a nivel de la academia, creo que hay una responsabilidad en dejar también de leer el Perú, desde Lima o desde una universidad privada, y creo que ese reto pasa por formular preguntas, por devolver la información de manera oportuna, por formular procesos colaborativos de generación de conocimiento que implican identificar cuáles son los procesos pertinentes, no para quien hace la investigación, sino para quien está en el territorio, y que eso de alguna manera, a través de espacios como CIES, efectivamente permita que ese diálogo con quienes toman decisiones de política sea permanente. Creo que además hay una enorme responsabilidad desde las universidades de Lima por generar mecanismos de colaboración, de diálogo, de trabajo, de investigación comparada con las universidades regionales. La Red Peruana de Universidades es una plataforma que trabaja en esa línea. Nosotros desde la Universidad Católica estamos en este momento diseñando una política de relación con el entorno desde un enfoque territorial justamente en esa línea, porque hay un rol allí que cumplir y no podemos seguir, digamos, operando, digamos, desde el costado, ¿no? ¿Qué pasa desde el sector público? Bueno, yo creo que allí también hay una enorme tarea. Yo creo que vendría muy bien que el Ministerio de Economía y Finanzas, ahora Pedro aquí presente, también se territorialice y ayude justamente a que los sistemas administrativos del Estado, a los sistemas funcionales de inversión pública, de presupuesto, de gestión, de formación de capacidades, de planeamiento desde ese plan, también impliquen acoger esa heterogeneidad y de alguna manera también permitan respaldar iniciativas como las de las agencias regionales, porque reitero, ¿no? En tanto estas se definen como un campo habilitador de oportunidades productivas desde los espacios regionales que tienen una dimensión política, una dimensión técnica, una dimensión institucional, no van a poder lograr los resultados que se les ha, digamos, conferido, a menos que no sean respaldadas por decisiones a la par, que estén basadas en esos sistemas sobre los cuales tienen que operar. O sea, no es posible que una agencia regional opere en, digamos, disociación con un sistema de inversión pública que no tiene necesariamente ese chip, ¿sí? Tengo 7 minutos 34 segundos. Y entonces, a mí me parece que aquí lo que es realmente importante es que realmente cambiemos el chip en relación al rol de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Entonces, no son un actor más, no son una contingencia para el gobierno nacional, son en realidad quienes hoy ejercen el liderazgo en el territorio y deben, en consecuencia, ser respaldados, acompañados, vinculados, de tal manera que desde la academia, el sector público, el sector privado, puedan cumplir el rol que necesitan. Yo quiero terminar, antes de que Denise me quite el micrófono, un poquito con una conclusión. O sea, yo realmente creo que desde un enfoque territorial, real y esencialmente territorial, el desarrollo regional no es un componente más de un plan nacional de competitividad y productividad. Yo creo que es el resultado que un plan nacional de competitividad y productividad debería tener. O sea, creo que de alguna manera no es un componente junto a otros 10, ¿no? O 8. Es una condición esencial, indispensable para lograr el desarrollo del país. O sea, nosotros al hacer el trabajo en las regiones, en realidad estamos trabajando para el país. Y creo en ese sentido que la competitividad y la productividad son medios, no son fines. El fin último de todo esto, colegas, es
cerrar las brechas territoriales de desigualdad en el país. Lo que sume a eso será una excelente noticia para nosotros. En tanto no logremos cambiar ese chip, aún creo que esta temporada no habrá concluido y todavía no vamos a poder cambiar la serie aún. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Antes de pasar a leer las preguntas del público, quizá yo quisiera plantear una pregunta, ¿no? Inicial, que va un poco por la línea que abordaba Silvana, ¿no? De la necesidad de este enfoque de desarrollo territorial. Y además el enfoque se escucha desde todos lados, ¿no? Desde la academia, desde los organismos internacionales, desde el Estado. Pero así como es tan importante y es una de las deficiencias del Estado, el tema de la articulación y la coordinación, y lo vemos todo el tiempo, y todos los que hemos trabajado en el Estado sabemos que esos son los bemoles, creo que también debemos articularnos y coordinar entre todos los que estamos abordando el tema del enfoque de desarrollo territorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ahí jalo para mi molino, por ejemplo, en Perú tenemos proyectos específicos en territorios súper alejados, trabajando con poblaciones vulnerables en los cuales hemos trabajado cadenas productivas que han tenido muy buenos resultados, en sitios que quizá no son los más visibles, los más notorios, pero que están dando resultados que creo que se podrían recoger y podemos articular todas las iniciativas que se están haciendo. Y en ese sentido quería como preguntar a Edgardo, porque las agencias de desarrollo territorial son un mecanismo para lograr esta articulación y coordinación, ¿no? Que tienen como fin potenciar la economía y el capital social. Entonces, he escuchado en ambas intervenciones el tema más económico de competitividad, pero quería saber qué experiencias tenían en el tema de cadenas de por ejemplo, servicios públicos. Si había algún aterrizaje territorial en los cual las agencias de desarrollo territorial estaban mirando, ¿no? Y también el tema de fortalecimiento institucional, ¿no? Porque como decía Silvana, finalmente quienes tienen que hacer esto es el gobierno regional y, digamos, todo lo que se haga tiene que tener alguien que lo haga y ese alguien tiene que estar capacitado para hacerlo, ¿no? Entonces, un poco por ahí, ¿no? Un poco por el lado de políticas públicas, más de corte de servicios públicos, ¿no? O políticas sociales, y también un poco cómo recogen la participación de la gente, ¿no? O la comunidad en esta articulación. Solo para, creo que lo que nos consulta Denise es algo que está en el fondo. O sea, nosotros estamos muy contentos de que los temas de desarrollo territorial, los temas de disparidad territorial sean cada vez más temas de conversación, se encuentren en los discursos políticos, se encuentren en los discursos técnicos. Ojalá cada vez los encontremos más en los discursos académicos, aunque los tenemos en muchos lugares. El tema del desarrollo territorial además tiene mucho tiempo, mucho bagaje internacional. Nos parece muy bien que en el Perú lo pongamos de moda. Estamos seguros que eso depende también del perfil que tenemos hoy de los gobernantes que hemos tenido en los últimos años y eso es muy bueno. En particular, nosotros desde la Secretaría de Salud tenemos varios espacios de trabajo. Uno de los espacios de trabajo más importantes que tenemos es un espacio de coordinación intergubernamental con los gobernadores regionales, que se denominan los GORES ejecutivos, donde vienen todos los gobernadores, están todos los ministros de Estado y conversamos sobre temas que requieren mecanismos de coordinación. Empezamos con unos mecanismos de coordinación que era ministerio por gobernador, y en las últimas reuniones discutíamos unos mecanismos que eran comunes de varios gobiernos regionales con varios ministerios. Y entonces empezamos a discutir, empezamos a encontrar que había muchos espacios de ganancia solo en los mecanismos de coordinación. Uno quiere asegurar mejor oferta de agua en Tacna y tiene varios ministerios responsables con varios, en realidad, y varias regiones involucradas y una serie de procesos de coordinación para mejorar los servicios, la oferta hídrica de ese departamento
Y entonces, claro, lo primero que uno dice, bueno, eso es desarrollo territorial sin lugar a dudas, eso es coordinación intergubernamental sin lugar a dudas. Eso no es agencias regionales de desarrollo, eso es nuestro espacio de coordinación, que es lo que requerimos también. Entonces, lo que sí hemos intentado es como ir dándole la responsabilidad, como les decía, necesitamos conseguir darle la responsabilidad para poder luego hablar de resultados a quien le corresponda. Hay mecanismos de coordinación que tenemos que conseguir quién es el líder, quién es el responsable, luego será el articulador, pero hay que conseguir el resultado. Lo que no podemos pedirle a un mismo instrumento son muchos objetivos. Entonces, para esa parte tenemos estos mecanismos de coordinación que son específicos, son temporales, son con resultados concretos para momentos determinados. Y para la parte económica, que sí les digo transparentemente, ¿por qué hemos ido por el modelo de agencias regionales? Porque, anécdota general, cuando yo empecé a ser secretario de descentralización, las primeras semanas me daba cuenta que me llamaban a muchas reuniones. Cada vez que el primer ministro recibía a alguna persona, alguna autoridad que era de fuera de Lima, llamaban al secretario de descentralización. Porque la idea es que todo lo que pasaba fuera de Lima tenía que ver con la descentralización. Y lo que pasaba en Lima no tenía que ver con la descentralización. En realidad el 90% de las cosas que pasan en el Perú tienen que ver con cosas que pasan fuera de Lima y en todo el país. Entonces hay que ponerle el cascabel al gato. Hay que empezar a quitarle un poco algunos instrumentos que tienen responsabilidades específicas. Por ejemplo, toda la parte de coordinación sectorial, social, el MIDIS lo hace bastante bien, todas las partes de desarrollo infantil temprano, todos los temas de articulación, y hay que conseguir darle esa responsabilidad a ese espacio en los mecanismos de coordinación que quieren. Lo que queremos es darle a las agencias regionales de desarrollo ese espacio en particular del desarrollo económico, de la identificación de vocaciones productivas y de la realización de esas vocaciones productivas. Entonces, sí hay, para cada un tipo de instrumentos, hay mecanismos de coordinación que tenemos que implementar. Ahora, uno empieza a hablar mucho más también de la palabra coordinación. Yo ahí sí estoy de acuerdo con Silvana que hay que darle el desarrollo, hay que darle desarrollo y contenido a ese elemento de coordinación y, como dice Pedro también, hay que conseguir resultados que tenga. La coordinación en sí misma no es el objetivo. El objetivo son los resultados para los cuales generamos esos espacios de coordinación y articulación. Bueno, tengo algunas preguntas del público, las podemos ir haciendo. Una tiene que ver con la medición de resultados y el tipo de indicadores de las agencias de desarrollo regional. Y luego hay 2 o 3 que tienen que ver con la coordinación de las instituciones y los problemas sociales, que ven los problemas sociales con las agencias de desarrollo regional y cómo se compatibilizan, ¿no? La competencia de las agencias de desarrollo regional con las competencias de los GORES y gobiernos locales, ¿no? Y se apunta también a decir si es que los GORES y los gobiernos locales, por ejemplo, reaccionan de una manera, ¿de qué manera reaccionan frente a la presencia o a la intervención de las agencias de desarrollo regional? Vamos a comenzar por esas. La primera es la de resultados, ¿no? O sea, ¿qué busca uno cuando construye este tipo de instrumentos, ¿no? Y lo que hemos encontrado, digamos, hay una medición final en el proceso de largo plazo y tiene que ver con mejoras de empleo, calidad en el empleo, ¿no? Normalmente tiene que ver con lo que decía el señor presidente también en la inauguración del seminario. Eso requiere crecimiento, pero requiere también un conjunto de políticas que transforman crecimiento en mejoras de empleo, en calidad de vida, en resultados. Ese es el resultado de largo plazo. En general, solo con nuestros sistemas de encuesta nos demoraríamos unos 3 años hasta poderlo medir, digamos, ¿no? Hay una etapa larga de proceso. En el corto plazo, porque uno necesita encontrar algunas evidencias, y ahí la academia nos ha ayudado a encontrar algunas evidencias de que estamos camino a eso, tiene que ver con algo tan sencillo como tenemos una oferta muy dispersa, está también en el plan de competitividad, para fondos de innovación y competitividad, para fondos de desarrollo tecnológico en el Perú. Es una oferta muy, muy significativa, y lo particular de estos fondos es que en los últimos años hemos regresado muchos recursos al Tesoro porque no se pueden implementar todos esos recursos. Y la afirmación es que hay un desencuentro entre la oferta de los fondos y la demanda.
¿no? El típico mensaje de las regiones no mandan buenos proyectos, ¿no? No hay buenos proyectos de innovación. Y en realidad el diagnóstico es que hay un problema tanto en la demanda que existe, pero también hay un problema en la oferta, ¿no? No puede ser posible que teniendo una cantidad de fondos significativos para promover innovación, desarrollo, productividad, y tengamos un país tan rico, diverso, con muchas iniciativas, no podamos colocar esos fondos en las mejores iniciativas, en los mejores mecanismos. Entonces, un ejemplo, un indicador muy específico de resultado de una agencia tiene que ver con la capacidad de captar esos fondos disponibles, aproximar oferta y demanda en función a los espacios territoriales. Entonces ahí San Martín y La Libertad y Piura han avanzado significativamente en eso. Uno tiene un reto en particular en banano orgánico, no quiero usar el ejemplo, y consigue que los fondos para esa transformación, para asegurar la sostenibilidad y la mejora en precios y en desarrollo tecnológico, pueda llegar a esa región en ese momento determinado. Eso es en cuanto a resultados. Lo segundo es respecto a la parte ya de coordinación específica en servicios y cómo es que esto se asocia con los espacios territoriales y con las agendas. Uno tiene una conversación con un gobernador regional, que finalmente es el que personifica es el líder de una agenda de trabajo en los territorios, y el gobernador regional tiene que tener una agenda con muchas partes. Él es el interlocutor en los temas sociales, él es el interlocutor en los temas de gasto público, en las inversiones, en algunas inversiones que hace el gobierno nacional en los territorios, en la viabilidad, en la posibilidad de mantener temas de conectividad, y al mismo tiempo es el coordinador de la acción pública en ese espacio territorial. El gobernador tiene que ser además el coordinador de sus alcaldes provinciales y de sus alcaldes distritales bajo algunos objetivos territoriales de la región, ¿no? Uno espera que haya esos mecanismos de coordinación, y cuando uno le pide eso al gobernador de Ancash, y donde tiene casi 200 municipios, ¿no? 20 provincias, donde la distancia de una y otra provincia pueden ser varios días de viaje, uno dice, estamos pidiendo varios imposibles. Entonces, lo que hace una gestión, y es un poco la dinámica que hemos escogido como gobierno, y le pedimos a los gobernadores, le pedimos a los alcaldes, le pedimos a los alcaldes provinciales y a los alcaldes distritales entre ellos, y ojalá podamos hacerlo en coordinación con el sector privado y con la academia, es prioricemos algunos. Pongámonos de acuerdo en un conjunto de objetivos que son relevantes para nosotros en la materia social, en la materia de gestión de recursos, en las materias de competitividad o de productividad, y sobre esos resultados que tengan algunas dinámicas, efectos de mediano y de largo plazo, empezamos a ponernos de acuerdo. Hay que hacer todo, pero hay que empezar por algunos en particular. Y ahí sí creo que lo que más ha limitado en el Estado es que pedimos muchos elementos de coordinación dentro de la administración, y hemos trabajado menos los elementos de coordinación con la academia y con el sector privado. Sí encontramos muchas referencias, aquí el rector me va a corregir, pero sí encontramos muchas referencias de preocupación de la academia por articularse en los procesos de desarrollo. Lo tenemos en los lineamientos, lo tenemos en las universidades públicas, lo tenemos como discurso muy importante, hay que materializarlo. Y con el sector privado tenemos la misma dificultad. Y tiene que ver con las restricciones que tenemos de dialogar sector público y sector privado. Es súper importante, no solo con sector privado empresarial, sino también con sociedad civil. Tenemos que retomar los procesos de coordinación con la sociedad civil. Al final los ciudadanos son a los que responden las administraciones, ¿no? Creo que en esa agenda de trabajo de coordinar, articular, priorizar, sí tenemos mucho por avanzar en instrumentos dentro del proceso de descentralización peruano, ¿no? ¿Pero? Hola. Bueno, yo no tengo una pregunta puntual, pero quería responder al tercer mito que hace mención Silvana. Ciertamente el hecho de articularnos más y tener unas mejoras, digamos, en la coordinación no nos lleva a mejorar en los niveles de productividad y competitividad. Hay ahí al medio una caja negra que habría que ver qué es. Y nosotros venimos trabajando justamente en esa caja negra. Mencionó también Silvana el tema de la articulación entre agentes claves, ¿no? Que sean público, privado y también academia. Nosotros, a través de estos comités que le mencionaba, venimos justamente trabajando con estos tres actores,
también están gremios, ¿no? En el Consejo Nacional de Competitividad, hasta fines del año pasado teníamos solamente un ente, era un gremio privado, ahora hemos abierto a 5 gremios privados, están también los representantes de los sindicatos y por primera vez está también la academia. La academia es parte ahora del Consejo, la academia representada precisamente por el CIES, y fue parte también de un actor que decidió en la aprobación del plan de competitividad. Entonces, por primera vez nosotros estamos articulando con más actores que son públicos, que son privados, y la academia está presente. Nosotros hemos llevado desde julio de este año, cuando se aprobó el plan de competitividad, a la fecha aproximadamente 24 talleres, 24 comités técnicos, que lo que hace, como les digo, es, en resumen, una cosa: ayudarnos a implementar las medidas desde cada uno de sus perspectivas, ¿no? Desde dónde están trabajando. La academia nos ayudará con evidencia para poder ver cómo podemos apoyar a que una medida pueda llegar a ser efectiva y eficiente. El público, obviamente, viendo de qué manera a través de una priorización mejor de sus recursos y de sus presupuestos pueden dar mayores recursos a determinada medida. Y el privado también tiene, digamos, su agenda, ¿no? En general, nosotros lo que hacemos en estos comités, a los cuales aprovecho para hacerles conocimiento de que pueden también ustedes participar, la sociedad civil también es parte de esos comités. Hay un cronograma de participación que lo hemos colgado en la página del Consejo Nacional de Competitividad y es abierto. Es abierto a quienes quieran colaborar. Hay 84 medidas, pueden ustedes participar. De esta manera, hago referencia al tema de la caja negra que les indiqué al inicio claro, no es automático pasar del tema de que a mejor articulación y mejor también el tema de niveles de competitividad y productividad, pero sí, digamos, en esta caja negra está el tema de articularnos con actores que antes no estábamos y de manera sostenible, ¿no? Estas plataformas están operativas y abiertas a lo largo del año y se activan a demanda. Si ustedes, por ejemplo, requieren algún tema o consideran que algún tema es importante, nosotros desde el Consejo Nacional de Competitividad estamos abiertos a poder realizar alguna coordinación para ver algún tema puntual que esté vinculado, obviamente, a las medidas del plan de competitividad y a la política nacional de competitividad. Gracias. Tres minutos. Yo quería complementar a esta pregunta sobre la coordinación, los resultados, los indicadores, ¿no? Y algo que Edgardo creo que tal vez no ha tenido tiempo de mencionar es que tengo conocimiento que la Secretaría de Descentralización ha estado impulsando en los últimos meses un instrumento que justamente habilita esos procesos, que se llaman agendas territoriales. Y estas agendas territoriales han sido, entiendo, también procesos deliberativos, de aproximación de la Secretaría de Descentralización, los sectores al territorio, para, partiendo del reconocimiento de las prioridades que ya están definidas en distintos instrumentos de gestión, definir con ellos algunos resultados que son, por definición, además, intergubernamentales e intersectoriales, que justamente han permitido identificar cuáles son las restricciones que los gobiernos regionales tienen. Y entiendo también que, no estoy muy segura, algunos de esos temas tienen que ver no solamente con el desarrollo infantil temprano, la conectividad territorial, y uno de ellos tiene que ver con las oportunidades productivas. Es allí, en ese eje grande que las regiones han identificado prioritario, que las agendas regionales tienen potencialmente un rol habilitador, ¿no? Pero digamos como un espacio dentro de un conjunto de prioridades mayores, y creo que ese proceso ha sido sumamente valioso por lo que he leído, porque además han permitido no solamente reconocer los procesos desde las regiones, desde los actores, sino que además, entiendo, también ha habido un esfuerzo de construir agendas a nivel macroterritorial, identificando no solamente aquello que es particular para cada región, sino aquello que tienen en común con otras regiones, que ha exigido a la vez
que el Estado peruano deje de pensarse sectorialmente para, por ejemplo, responder al tema de oportunidades productivas, que no es solamente prerrogativa del Ministerio de Agricultura, sino que supone que Produce tenga un rol, que eventualmente el Ministerio de Trabajo tenga un rol, que el MIDIS tenga un rol. Entonces, es una lógica probablemente en proceso, pero que supone ya quebrar lógicas previas de trabajo. Y creo que allí las agencias regionales basadas en lo que las agendas han ido probablemente arrojando, tienen un rol. Sin embargo, reitero, no va a ser posible, creo yo, soy muy pesimista tal vez, que las agencias efectivamente logren los resultados que se han propuesto, que se están proponiendo, a menos que no solamente promuevan los procesos de competitividad, innovación, productividad, sino que a la vez se apoyen en un cambio real en el enfoque de los sistemas administrativos del Estado y en los procesos en los que se gestiona o desde cómo se gestiona el conocimiento desde una aproximación territorial. Bueno, gracias Silvana. Y ahora para cerrar, me quedó una pregunta que me la alcanzaron un poco tarde, pero tiene que ver con los planes de desarrollo concertado, ¿no? Entonces, de repente, meter esto como para su palabra final, porque tengo un minutito cada uno para dar sus palabras finales. La pregunta tiene que ver con cómo se ha tomado en cuenta los planes de desarrollo concertado en las agencias de desarrollo, en las ADRs, ¿no? Entonces, les paso la palabra a cada uno, un minuto cada uno, por favor. Nada, yo aprovecho digamos, para poner dos ejemplos que creo que pueden graficar las oportunidades de la coordinación y la articulación. Algo tan específico como la titulación de tierras en comunidades en Amazonía, ¿no? Uno de los pedidos sustanciales de las comunidades de Amazonía afectadas por diferentes actividades económicas, varias fuera de su cotidianidad, es el proceso. Ese proceso tiene varias responsabilidades. Entonces alguien dice, en realidad ya se transfirieron las competencias de titulación a los gobiernos regionales, dado que la gestión un poco de los territorios cercanos a las ciudades es una competencia también municipal, hay una serie de responsabilidades municipales. De hecho, tenemos un programa con una dirección específica y un equipo en el Ministerio de Agricultura que tiene que ver con los temas de titulación de tierras y sobre todo asociadas a la agricultura, pero en realidad toda la parte de comunidades, la responsabilidad sectorial y el órgano rector es el Ministerio de Cultura, con lo cual nuestras metas de titulación de comunidades son un desastre, porque necesitamos un espacio de coordinación para algo tan específico, algo tan administrativo como asegurar una titulación y unos derechos que además son ancestrales y que requieren un reconocimiento específico. Entonces hay procesos tan específicos como estos, que tienen que ver con reconocimiento de derechos básicos, ¿no? No tienen que ver con competitividad, no tienen que ver con productividad, tendrán luego un impacto sobre esto, que requieren muchos espacios de coordinación y requieren ir entendiendo que esa dinámica no tiene que pasar por las responsabilidades de cada nivel de gobierno, por las competencias de cada uno, sino volver al objetivo principal de lo que partimos. Las comunidades campesinas y nativas de la zona de la Amazonía tienen todo el derecho y toda la necesidad de tener un reconocimiento oportuno de sus derechos. Y ese es el principio, no las funciones de cada nivel de gobierno. Y ahí hay un espacio de articulación muy importante. Y lo segundo es este elemento que nos dice Denise sobre la articulación entre los planes de desarrollo, las prioridades, las agencias, finalmente, ¿quién nos ordena? Y yo ahí quiero recuperar un poquito el comentario de Silvana, ¿no? Nosotros ahí, como Poder Ejecutivo, lo que creemos es que nos toca acompañar las dinámicas y las prioridades de los espacios y las discusiones territoriales en lo cambiante que podrían ser. Hoy está justo el equipo trabajando la agenda territorial, el equipo de la Secretaría, en el caso del departamento de Puno. En el departamento de Puno hemos tenido por una situación particular, un cambio de conducción en la conducción regional. No es que el vicegobernador de Puno se lleve muy mal con el señor Adubiri, se llevan bastante bien, digamos, ¿no? Son parte de la misma dinámica, tienen una coordinación, pero la participación de un nuevo gobernador implica un cambio en acentos en las prioridades. La vocación productiva de Puno no va a cambiar.
uno tiene una manera de organizarse, unas dinámicas propias que van más allá de la administración, que ha tenido a lo largo del tiempo, una identidad cultural a lo largo del tiempo, pero hay un conjunto de acentos que se modifican. Esos acentos son competencia territorial, son competencias y esperamos que el gobernador, en tanto líder de ese espacio territorial, lo haga en coordinación con sus alcaldes, con su academia, con su sector privado, y ahí el rol desde el gobierno nacional, desde el ejecutivo, es acompañar esos procesos, es darle todo el empoderamiento necesario para que eso sea lo que nos conduzca. Esa es la manera en que creemos que hay que asegurarnos, ¿no? Más allá de las agencias, más allá de los instrumentos, más allá de los planes de desarrollo que tienen que reflejar eso, lo que tenemos que conseguir es que esos acentos de las vocaciones productivas, de los procesos de desarrollo, de las dinámicas sociales, económicas, de articulación, nazcan desde un liderazgo territorial. Es lo que lo va a hacer sostenible en el largo plazo y nos va a evitar muchos errores que normalmente cometimos si lo hacemos desde fuera, con el poco conocimiento que podemos tener de ese espacio territorial o con la poca concentración que tengamos con esa solidaridad. Entonces sí creo que importantísimo desarrollo territorial, pero más importante es regresar a la evidencia. El centro tiene que estar en que los espacios de decisión tienen que regresar a los territorios, que es un poco el concepto final de lo que puede ser una buena descentralización, ¿no? Gracias. Brevemente nomás, a manera de reflexión, y vinculado a lo que mencionaba Silvana, ¿no? El tema digamos, de que nada de esto va a servir si es que no estamos alineados a los sistemas, ¿no? A los sistemas administrativos. Nosotros en el Consejo y en el Ministerio de Economía diseñamos esta nueva, digamos, mirada de ver la competitividad y productividad en 3 fases, ¿no? En la primera fase establecimos una política nacional de competitividad, nunca antes hubo una, ahora es una política de Estado. Luego hemos pasado a hacer un plan de competitividad con medidas concretas, 84 en una primera fase, pero en una tercera fase es justamente lo que menciona Silvana, no es alinear la intervención, ¿no? No solamente alinear la intervención entre los sectores, entre los niveles de gobierno, digamos, de poder ejecutivo, sino también el gran desafío, y ese es un reto, y es una gran reforma a la cual aspiro que el Estado pueda ingresar en los próximos años, es poder alinear la intervención a nivel territorial. El gran desafío adicional va a ser ver cómo la intervención de otros actores que no son del sector público también ingresa, ¿no? Que son los actores privados y la academia. Solamente creo así podemos estar seguros de que algo vamos a poder lograr de hacer sostenible la mejora de los niveles de productividad y competitividad. Al final ese es un medio, ¿no? El fin último es la mejora del bienestar del ciudadano. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quizá me quedo con una de las frases finales, si no es la frase final de Edgardo, ¿no? La necesidad de que los espacios de decisión regresen a los territorios, ¿no? Y creo que hemos visto ahora que las agencias de desarrollo regional son un mecanismo que cumplen un rol habilitador, que la necesidad que existe de priorizar, ¿no? De coordinar, de articular. Nos quedan algunas preguntas, ¿no? Nos quedan algunas preguntas sobre cómo se come todo al final, ¿no? Y cómo se ordena y al final cuáles son los resultados de las distintas intervenciones con los distintos roles que tiene cada quien, qué harían las instituciones, cómo fortalecerlas, cómo hacer que todo funcione, pero creo que es un avance, se está implementando y creo que es un camino que todos los que trabajamos en este tema debemos continuar y hacerlo juntos, ¿no? Porque esa creo que es la manera donde podemos encontrar cada vez mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias y no se olviden de llenar la encuesta de evaluación al final, por favor. Muchas gracias.